Hola, ¿qué tal? Soy Sandra Sutherland, periodista de Televisión Española, especializada en información ambiental. Vamos a hablar de cambio climático y para empezar, definamos qué es lo que se está modificando. Vamos a ver qué es el clima. Según la Organización Meteorológica Mundial, el clima de un lugar lo determinan las precipitaciones, la temperatura, el viento, la humedad, la presión atmosférica y la nubosidad. El clima de un lugar lo define la media de todos estos datos a lo largo de no menos de 30 años. Factores que afectan al clima. Los 6 elementos que acabamos de ver se combinan de forma diferente según donde estemos o donde vivamos. Estos condicionantes son también 6 y se denominan factores del clima. Uno de ellos es la latitud, que es la distancia que hay desde donde estoy hasta el ecuador. Hay 5 zonas climáticas por latitud. Vamos a verlo en este mapa. Está la zona cálida, entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, que es donde más directamente inciden los rayos solares. El tiempo es muy parecido y cálido durante todo el año. Luego están las zonas templadas, entre estos y los círculos polares. Tienen 4 estaciones y diferencias de temperatura durante todo el año, también diferencias durante el día y la noche. Y por último, las zonas frías, el Ártico y la Antártida. Allí hay menos luz y las temperaturas son frías durante todo el año. Otro factor son los vientos planetarios. Son 3 los más importantes vientos planetarios. Lo vais a poder ver en el dibujo. Coinciden con las latitudes que hemos visto antes. Los vientos polares van siempre hacia el este. Los vientos del oeste soplan en zonas templadas, las de las altas presiones tropicales, y por último están los alisios, que vuelven a ir hacia el este. Estos son los más regulares dentro de los vientos planetarios, son responsables de dirigir a los huracanes y a los tifones en las regiones tropicales. Otro factor son las corrientes marinas, son masas de agua que se mueven en los océanos y que recorren todo el planeta. Reparten el calor del trópico al resto de la Tierra. Hay corrientes frías y corrientes cálidas. Estos movimientos internos del agua se conocen como circulación termoalina. Prestad atención porque vamos a hablar más veces de ella. Es como una cinta transportadora. En rojo, aguas templadas con poca salinidad y que van por la superficie. Cuando llegan a un punto en el mar de Noruega, el agua se vuelve mucho más fría y salada, y es por lo tanto más densa. Entonces desciende hasta las profundidades del océano y sigue su curso. Cuando vuelve a calentarse y a diluirse, emerge, como veis, en los océanos Índico y Pacífico y vuelta a empezar. Otro factor es la distancia al mar. En las costas el clima es más templado que en el interior y con menos diferencia entre las estaciones. Esto ocurre porque el mar se calienta y se enfría mucho más lentamente que la tierra. Por eso, según nos vamos adentrando, el clima en el interior de los continentes es más extremo y seco, con veranos muy calurosos e inviernos muy fríos. Otro factor, la altitud, es la distancia vertical de un punto de la Tierra respecto al nivel del mar. A más altitud, más frío y menos presión. Relieve. El relieve tiene mucha influencia en la peculiaridad de los climas, especialmente si hay cadenas montañosas, porque frenan el movimiento del aire y, por lo tanto, el transporte de humedad. Hablamos de clima y hablamos de tiempo. Todo lo que hemos hablado hasta ahora conforma el clima. Recordad, la media del tiempo que hace en un lugar durante no menos de 30 años. El tiempo es la percepción que tenemos más inmediata de esos elementos y de él se encarga la meteorología. Vamos a ver qué anomalías de temperatura hay entre la Tierra y el océano, esos cambios espaciales y temporales durante los 2 últimos siglos, porque la historia de la Tierra ha habido ciclos naturales que han durado miles, cuando no millones de años y que han ido modificando el clima del planeta, pero el cambio más rápido, el más significativo, se produce desde hace 200 años y su protagonista somos la humanidad. ¿Desde cuándo? Desde la Revolución Industrial. Fue cuando empezamos a usar de forma masiva combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas. Estos combustibles liberan gases de efecto invernadero de los que hablaremos luego y que son responsables del aumento de temperatura del planeta. A esto se suman la deforestación y el abuso de recursos naturales. Nuestra actividad no solo frenó la inercia del enfriamiento planetario de los últimos 2000 años, sino que además ha producido un aumento de la temperatura global de aproximadamente 1 grado Celsius y va a más.
Los últimos años en la Tierra han sido los más calurosos en los últimos 2 siglos. Los océanos, que absorben más del 90% del calor extra atrapado en la atmósfera, se han calentado continuamente desde 1970. Por eso, en algunos lugares, el aumento llega a 1,5 grados. Los glaciares se están fundiendo y el nivel del mar ya ha subido unos 15 centímetros. A este impacto de los seres humanos se llama huella ecológica. Pues bien, esta huella ecológica ya sobrepasa en un 50% la capacidad que tiene el planeta de regenerarse. ¿Qué patrones hay de cambio climático según los hemisferios, hemisferio norte o hemisferio sur? Uno de los factores más importantes en las diferencias de ambos hemisferios es el clima. Tiene que ver principalmente con la distribución de tierra frente al océano. El hemisferio norte tiene mucha más masa de tierra, mientras que el sur tiene más superficie oceánica. La tierra se calienta y enfría mucho más rápidamente que el mar. El calentamiento global empieza a notarse principalmente en el norte, lo sufren especialmente el Ártico y los océanos tropicales. Pero desde hace unos años se percibe un aumento de temperatura en zonas del hemisferio sur. Estos cambios en los hemisferios pueden alterar las zonas climáticas que veíamos al principio, cambiando el régimen de lluvias, provocando periodos de sequías y precipitaciones torrenciales, afectando al curso de tornados y huracanes. Es muy importante. Los científicos alertan desde hace décadas que en el Ártico las temperaturas llegan a duplicar la media del planeta, que es de aproximadamente 15 grados. Ningún lugar se está calentando tanto como el Polo Norte. La mitad del hielo marino del Ártico ha desaparecido en los últimos 30 años. Groenlandia ha perdido miles de millones de toneladas de hielo, algo que podría afectar, entre otras cosas, a las corrientes marinas. ¿Recordáis la circulación termoalina de la que hablábamos antes? Bueno, pues si en ese punto del mar de Noruega el deshielo produce más agua dulce, las aguas no tendrán la densidad suficiente para volver a hundirse y las consecuencias son impredecibles. La pérdida de permafrost, que es la superficie helada, es uno de los impactos más preocupantes ahora mismo. La ONU dice que es como si un gigante se despertase y que si se derrite se liberarían tantos gases de efecto invernadero como para duplicar el calentamiento global ya en curso. En el otro hemisferio, la Antártida contiene más de la mitad del agua dulce de nuestro planeta. Los científicos avisan que si las temperaturas siguen subiendo, el mar podría subir más de 6 metros, algo que tendría consecuencias devastadoras en todo el mundo y que inundaría muchas zonas costeras. Algunas islas desaparecerían. Vamos a hablar del término antropoceno o la era del hombre. Este término fue creado por 2 científicos, Störmer y Crutzen, para definir las repercusiones que tienen en el clima y en la biodiversidad tanto la rápida acumulación de gases de efecto invernadero como la deforestación y el uso excesivo de recursos naturales. Ambos científicos coincidían en que estos cambios eran tan profundos que habían alterado el relativo equilibrio en el que se mantenía el sistema terrestre 11.700 años atrás, y dataron el punto de comienzo de esta nueva era en el año 1784, que fue cuando el británico James Watt perfeccionó la máquina de vapor, con lo que dio comienzo a la revolución industrial y a la utilización de energías fósiles. Pero es en el último medio siglo cuando los científicos han constatado que los cambios en el clima se habían disparado, llegando a límites de difícil retorno. Denominaron a esta época, estos últimos 50 años, como la gran aceleración y establecieron una lista con 9 límites del planeta que sería sumamente peligroso traspasar. Son el excesivo consumo de materias primas, el uso abusivo de energía de origen fósil, el crecimiento demográfico. Hemos pasado en 200 años de casi 1.000 millones de habitantes a los 7.800 millones que somos ahora. Otro es la frenética actividad económica y la concentración urbana. Otro, el deterioro de la biosfera, la parte de la atmósfera que es la responsable, la que permite la vida. Otro es el cambio del clima. El séptimo sería la alteración de la cobertura vegetal. Los suelos desnudos se vuelven yermos, impiden las precipitaciones y aumentan la temperatura. Otro es la extinción de especies animales. Nos encaminamos a la 6ª extinción masiva. Y por último está la alteración de los flujos bioquímicos que son esenciales para que haya vida. Los más importantes son el ciclo hidrológico,
el del nitrógeno, el del carbono, el del oxígeno, el del azufre y el del fósforo. Bien, pues según los científicos ya hemos superado los límites de los últimos 4 de 9.